los titulares. Comencemos con las noticias. Estado de calamidad pública decretará el gobierno de la República por lo sucedido en San Marcos y en otros departamentos del país luego del sismo de ayer a las 5:30 de la mañana. A pesar que no ha sido considerado como terremoto el sismo registrado este lunes en el área de occidente del país, el Ejecutivo ya está redactando el decreto que declara estado de calamidad, según el presidente, para que se pueda facilitar la adquisición de lo que se necesite. Yo estoy solicitando también para que me preparen y declarar un estado de calamidad. El estado de calamidad pública, el artículo 14 dice: el estado de calamidad pública podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, o así como para evitar o reducir sus efectos. Y aquí habla el artículo 15 de qué es lo que puede hacer el presidente en estos casos para tomar las medidas necesarias. Buscamos algo que limite, prácticamente no vamos a limitar ningún derecho de la población, ni derecho de locomoción, ni absolutamente nada de eso, pero sí nos permite para familias que no quieran abandonar la casa, a pesar de que hay un riesgo, ahí sí nos permite a nosotros como autoridad prácticamente, si no obligarlas, pues sacarlas de la casa para evitar que pueda tener una tragedia mayor. Y además de eso nos permite también, como lo dijo la vicepresidenta, tener la capacidad para agilizar los gastos que sean necesarios con la transparencia como se hizo en el año 2012. Lo anterior lo dio a conocer en la reunión sostenida en San Pedro Zacatepeque, San Marcos, el sector más afectado por el sismo de 6.4 grados. En la misma, la vicepresidenta dio a conocer que estarán protestando a Estados Unidos el préstamo de $100 millones que aún no ha sido entregado. Ese es un préstamo viejo, es del BID, y lo que no hemos tenido es la posibilidad de agilizarlos y que hayan desembolsos. Eso es lo que estamos luchando. ¿De cuánto es, vice? Son $100 millones. Será en las próximas horas cuando salga publicado el acuerdo que declara calamidad en los 7 de los 14 departamentos afectados por el sismo, acción que debe ser ratificada por el Congreso de la República. Y luego de que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, indicara que va a decretar estado de calamidad en 7 departamentos del occidente del país, el presidente del organismo legislativo aseguró que al momento el Ejecutivo todavía no ha enviado el decreto, pero en ese mismo instante el Congreso estaría convocando para ratificar por parte del Legislativo el estado de calamidad. Se espera que para esta semana el presidente convoque a los parlamentarios para que asistan, así que 105 diputados voten a favor de ese estado de calamidad pública. Creo que es un llamado a la responsabilidad de cada uno de los señores diputados a efecto de que podamos tener el quórum correspondiente. Yo esperaría que si eso fuera una realidad, si la petición es una realidad, deberíamos tener una mayoría calificada dentro del Pleno del Congreso, porque es una situación de emergencia que estaría obligándonos a trabajar, por un lado, y por otro lado, llevando un beneficio a las comunidades afectadas por el terremoto. En noviembre de 2012 se dio un terremoto que afectó buena parte del occidente del país. El gobierno de la República habló de la reconstrucción de decenas de casas, en realidad fueron cientos, pero algunas de esas mismas casas que el gobierno entregó hace tan solo algunos meses han sufrido serios daños. El terremoto en San Marcos el 7 de noviembre del 2012 dejó a miles de familias sin casas. El gobierno de Otto Pérez Molina ayudó a reconstruir de nuevo las viviendas a más de 7,000 familias, pero con el sismo violento de este 7 de julio, algunas de ellas se volvieron a agrietar y las láminas se cayeron. Las casas aún tienen el letrero que dice que fue una donación de Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y Alejandro Sinibaldi. Nuevamente hoy nos vemos afectados en la construcción que nos hizo el gobierno. Sufrió daños en la parte del frente. La construcción la llevaron a cabo el año pasado, del 25 de mayo al 10 de junio. Pero ahora nuevamente con este fuerte sismo nos vemos afectados. Nos sentimos muy
muy tristes porque realmente la señora que vivía ahí pues se merecía su casa, porque en el terremoto pasado fue destruida totalmente. Y pues cuando vimos que le vinieron a construir su casa, pues estábamos muy contentos y ahora muy tristes porque lamentablemente cómo quedó la casita, ¿va? Y vinieron hasta incluso a inaugurarla y todo, y mire, lamentablemente así quedó. He visto, son tres casas aquí cerca de este cantón, y que están igual, yo creo que tienen la misma daño que todas tienen, es igual. Sigamos con las noticias. A usted, la fiscal general de la República, Telma Esperanza Aldana, aseguró que el Ministerio de Finanzas Públicas le podría recortar 100 millones de quetzales al presupuesto del Ministerio Público. Es posible que para el año 2015 el Ministerio Público tenga 100 millones de quetzales menos de presupuesto. Según la fiscal general Telma Aldana, el Ministerio de Finanzas le dio ese aviso. El presupuesto actual del MP es de 1.100 millones de quetzales, es decir, que si Finanzas le quita 100, se quedará con solo 1.000 millones. Actualmente la cartera del Tesoro le debe al MP 300 millones de quetzales. He tratado de que funcionarios del Ministerio Público se reúnan con el señor ministro de Finanzas, puesto que además he recibido una comunicación en la que se me indica que posiblemente para el año entrante se le rebajarán al Ministerio Público 100 millones de quetzales. De tal manera que en este momento es necesario tener una reunión con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, tanto para que se haga efectiva el adeudo que hay actualmente, como para que se reconsidere lo que corresponde al monto del presupuesto del Ministerio Público. Estamos preparando el plan operativo del año 2015, estamos tratando de priorizar aquellos temas que son más urgentes para el país y de adaptarnos al presupuesto que finalmente se nos asigne. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. ¿Sabe usted? La Procuraduría General de la Nación abrirá albergues para poder resguardar a los menores migrantes no acompañados que sean repatriados a Guatemala. El Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar, informó que la comisión interinstitucional conformada para tratar el problema de la niñez migrante no acompañada comenzará su trabajo para ayudar a los menores que sean repatriados. El primer protocolo a seguir es la coordinación con Cancillería a efecto de poder determinar el listado de todos los niños y niñas que se encuentran en Estados Unidos y que serán retornados para que por medio de la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional, podamos formular las investigaciones de forma inmediata con sus familias de origen y de esa forma podamos hacer una entrega inmediata al momento de ingresar en la Fuerza Aérea. Eso sería en la mayoría de casos, y en la minoría de casos que no logremos ubicar de forma inmediata a su familia, pues daremos ingreso en los albergues habilitados por la Secretaría de Bienestar Social. La comisión, conformada por los Ministerios de Gobernación, Educación y Relaciones Exteriores y liderada por la PGN y la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia, también lanzará una campaña mediática para evitar la migración de menores. Daremos cobertura a una campaña mediática, Quédate en Guatemala, donde advertimos a los padres todos los riesgos que esto implica y que no se dejen sorprender por informaciones falsas o tendenciosas que únicamente lo que hacen es poner en riesgo la vida de sus hijos. Seguro. Cambiamos de información, de contarle que altas autoridades de los Estados Unidos se reunieron con el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, los temas más importantes, la seguridad fronteriza y los niños migrantes no acompañados. El secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeff Johnson, se reunió con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Ambos hablaron de varios temas, pero principalmente se discutió la crisis de niños migrantes.
El mandatario de Guatemala agradeció que Estados Unidos busque más fondos para mejorar el trato en los albergues a los niños migrantes. Seguir avanzando en los temas de cooperación para abordar los temas de la lucha contra el crimen transnacional, la lucha contra el terrorismo y por supuesto lograr ir fortaleciendo nuestras fronteras también. Así que básicamente son los temas. Yo quiero resaltar y quiero decirles públicamente también que valoramos las acciones del señor presidente Obama, quien pues acaba de presentar una iniciativa al Congreso para poder tener más recursos disponibles para atender la frontera y atender los programas que están para los niños migrantes no acompañados. En tanto, Jake Johnson llamó a los padres a que no envíen a sus hijos a Estados Unidos porque no solamente corren peligro, sino los van a enviar de regreso. Nosotros continuaremos enviando el mensaje claro e inequívoco a los padres de que enviar a sus hijos en estas condiciones de ilegalidad no es la solución. Es peligroso enviar a los niños en este viaje tan arduo y tortuoso hacia los Estados Unidos. Estas redes de criminales que a cambio de dinero dicen que van a llevar a los niños a los Estados Unidos no están preocupados por el bienestar de esos niños. Consideran a estos niños un producto que intercambian por beneficio económico. Es un viaje peligroso y al final no hay permisos, no hay paso libre. Y si eso es lo que estas redes de criminales les están diciendo, les están engañando. Bueno, hasta aquí con las noticias. Antes lo voy a presentar, por supuesto, el clima. Es Diana Guerra. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45. Vamos a debatir, a presentar, a dialogar sobre dos temas que pensamos que son de su interés. Así lo hemos elegido. El primero se refiere a la resolución que emitió el Tribunal Supremo Electoral el viernes pasado, casi a última hora de la tarde, en relación con la suspensión a 11 partidos políticos. De eso queremos hablar y de todo el marco legal que lo adorna, las sanciones y la visión de los partidos políticos, o al menos de un partido político, porque tenemos un representante de partidos políticos que ya vamos a presentar. Carlos López, que nos acompañaba creo que hace una semana, ¿verdad, Carlos? O algo así, que es fiscal y jefe de bancada del partido Todos. Carlos, buenas noches, bienvenido. Y también tenemos a Estuardo Gamalero, que es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. Señores, buenas noches. Hoy nos acompaña nuestro amigo Estuardo Zapeta, así que te vamos a dejar la primera. Estuardo, por ti. Licenciado Gamalero, primero buenas noches a todos los televidentes. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque usted ya Tribunal Supremo Electoral dijo que deben quitar la propaganda. Pongámoslo más sencillo, deben bajar lo que esté ahí. Y a propósito de aquí a Quetzaltenango, precisamente el partido Todos ha puesto casi 200 kilómetros en cada cierta distancia tienen la foto del señor Alejos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el siguiente paso ahora? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la cortesía de la invitación. Quiero decirles que el Tribunal Supremo Electoral ha recibido de una forma muy positiva todo el apoyo de la ciudadanía, en realidad de los medios, incluso comunidad internacional también, en varios foros, en donde han hecho ver todas las cosas positivas, valga la redundancia, que tiene esta histórica resolución del Tribunal Supremo Electoral, que en realidad, pienso yo, debe verse como una oportunidad para que todos retomemos el tema del cumplimiento de la ley y sobre el cual creo yo que los partidos políticos son el pilar fundamental desde el punto de vista que ellos son los que proponen a los futuros funcionarios públicos dignatarios de la nación. El siguiente paso ahorita es pues velar porque los partidos políticos cumplan con lo dispuesto en ambas resoluciones, tanto en la 117 como en la 147, en el sentido que no solo se abstengan de continuar con la propaganda electoral anticipada, sino que además también retiren la que se encuentra
instalada y colocada a lo largo de todo el territorio de la nación. Para eso tienen 6 meses. Correcto. La suspensión, digamos, dice la resolución, y así lo indica también la ley electoral y de partidos políticos, se da hasta por el plazo de 6 meses, con la intención que en ese plazo el partido político pueda cumplir con desvanecer la causa que generó o que motivó la suspensión, y que en el caso concreto, digamos, afecta a 11 partidos que son los mencionados en esta resolución. Carlos, yo voy a decirlo desde ya, yo no estoy en absoluto de acuerdo con la resolución desde un punto de vista jurídico, que me gustaría hablar. ¿Por qué ningún partido político ha reaccionado? Es decir, ¿ustedes aceptan el texto legal que les impone la suspensión? Y si lo aceptan, ¿por qué o por qué no? Bueno, en un principio yo creo que entrar a un análisis jurídico legal del acuerdo 147 es bastante discutible. De alguna manera yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tuvo sus razones y de repente de sobra por las infracciones reiteradas que las organizaciones políticas teníamos al desarrollar una campaña anticipada sin precedentes en la historia democrática guatemalteca, pero que por el otro lado, ante la inminente necesidad de que tenía el ente rector de parar un acontecimiento como esto, también yo creo que desde el punto de vista jurídico es discutible algunas de los considerandos, especialmente en que fue redactado. Vamos a ver, por ejemplo. No, por ejemplo, es decir, de alguna manera no se tocó el debido proceso, que por una parte se toca en la ley electoral y de partidos políticos, pero por la otra parte también dentro de la legislación ordinaria. Esto no deja de darle el valor que efectivamente, y sobre todo el valor que tuvieron los honorables magistrados de poder ponerle un fin o un paro a esta inminente campaña que no había tenido precedentes en la historia democrática. Eso es cierto, pero entonces estamos dando por hecho que no prevalece la justicia, sino lo que nos parece en el momento. A mí me gustaría que me explicaran si la sanción, porque lo dice aquí claro la ley, si la sanción, la suspensión únicamente se puede meter por 3 razones, solamente por 3. Y aquí solo cabe el impago de las multas. ¿Por qué razón se habla de vallas o de publicidad? Se tendría que hablar del impago de las multas. Yo no entiendo muy bien esta redacción. Honestamente, bueno, no sé en qué se sustenta. Bueno, tal vez yo creo que tenemos que analizar la ley electoral y de partidos políticos no solo en su texto, sino que en su contexto. Y digamos, hay que reconocer que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Si no partimos de esa premisa, fácilmente terminamos concluyendo que entonces es un tribunal, como le han llamado algunos exmagistrados, un león sin dientes que no tiene herramientas para hacer valer. La ley electoral y de partidos políticos adolece de algunas lagunas en las cuales nosotros consideramos que es al Tribunal Supremo Electoral al que le corresponde integrarlas y velar por la justicia electoral, que es la que está esperando toda la ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? La ley electoral contempla 4 sanciones que van en un orden de gradación y que tienen sentido una detrás de otra. La primera es la amonestación, que puede ser privada y pública. Esa se cumplió. Esa se cumplió. Y varias veces. Correcto. Y de la mano de eso también un reclamo pasivo de la sociedad a lo largo de la historia en las últimas 3 o 4 procesos electorales de ver el abuso del partido político haciendo campaña antes de haber sido llamada la... Licenciado, esto incluye también el partido de gobierno. Porque aquí eso es uno de los debates. Sí, han sido todos los partidos. Porque, digamos, la justicia electoral aplica y debe de regir para cualquier partido, incluso el partido de turno o el partido de gobierno. Pero me quiero seguir refiriendo a las sanciones. De primero está esa amonestación, luego está la imposición de la multa y luego está la suspensión del partido y finalmente la cancelación. No tiene sentido que uno no pueda pasar de la 1 a la 2 ni de la 2 a la 3 cuando las circunstancias en el ámbito electoral y en el ámbito de la ciudadanía han llevado a este caos que se ha generado. Porque lamentablemente de la mano de toda esa campaña y toda esa propaganda electoral vienen muy probablemente, y no quiero señalar a ningún partido en particular,
apoyos y financiamientos innecesarios, carencia de fiscalización para ver qué es lo que está ocurriendo. Y, en fin, el Tribunal Supremo Electoral consideró que el paso correcto que se tenía que dar y que nosotros, me atrevo a decir, hemos visto con algo de extrañeza, porque el funcionario público, lo hemos repetido varias veces desde el punto de vista del ámbito privado, únicamente puede hacer lo que la ley le señala y lo que la ley le permite. Entonces, no actuar en un caso en donde hay una manifiesta propaganda electoral anticipada también constituye una... Perdón que tengamos esa discusión. Si pueden actuar multando. Lo que no pueden es suspender. No. Es decir, la suspensión dice exactamente: si el partido no ha pagado las multas que se le hayan impuesto. No dice otra cosa. Sí, pero usted, ese es un caso en donde usted tiene que... Hay un principio jurídico que es el de la hermenéutica jurídica, en la que usted tiene que integrar las normas del derecho. Entonces, si bien ahí se señalan esos supuestos, también hay otra disposición que dice que en materia electoral el Tribunal Supremo Electoral tiene este ámbito, esta competencia, y que puede conocer y disponer en la aplicación de la ley. Yo quiero, digamos, en la aquí... aplicación de la ley, pero perdón, que yo insista, es que creo que este punto es esencial y no se ha tratado en el país en absoluto. El Tribunal Supremo Electoral está inventando sanciones. Incluso en el acuerdo 117, el Tribunal Supremo Electoral dice: de no retirarse las vallas, se procederá a la suspensión. Es decir, a un hecho que está contemplado en la ley, aplica una sanción que no está contemplada en la ley. Y yo lo que veo es un silencio de los partidos políticos. O sea, yo veo aquí una inacción que todos hemos dado por bueno, porque efectivamente el problema existe, pero legalmente yo no veo sustento, no sé. No, partiendo cabalmente del mismo principio que el honorable magistrado decía, que ningún funcionario está o tiene la facultad de aplicar algo que no le mande la ley, que no mande la ley. Incluso dentro de la misma ley no hay pena sin ley, es un principio universal, creo yo, de la legislación, de tal manera que la ley electoral taxativamente expone que un partido solo puede ser suspendido por 3 razones que son fundamentales. Pero los partidos, ¿por qué? La una es primero es por no contar con el número de afiliados que la ley estipula, por no tener la organización mínima partidaria tanto en departamentos y en municipios, y la otra es por no hacer efectivas todas aquellas multas que hayan sido impuestas. De tal manera que en tal caso, si X partido cometió 1000 faltas por campaña anticipada, se le tuvieron que aplicar 1000 faltas, mandarle a pagar esa multa, y al no pagarlas, pues lógicamente suspendérseles, ¿me entiende? Ahora, lo que de alguna manera compensa esto, que es una acción para muchos de nosotros muy poco sustentada, es cabalmente el respaldo popular que existe en Guatemala a raíz de una desmedida campaña electoral y a la que nosotros mismos nos adherimos en determinado momento. Pero sí es cuestionable el fundamento legal mismo que acuerpa el acuerdo 147 de 2014. Licenciado López, directamente, y se le pregunto así, o sea, ¿ustedes no van a quitar la campaña que ya tienen establecida? No, nosotros ya la quitamos, y también de acuerdo a lo que usted decía al principio, yo quiero aclarar que no somos la organización política que más tenemos, cosa que la justifico como dentro de las sanciones. Sí, pero la cantidad no es una consideración, puede ser una valla, pueden ser 1000. Sí es consideración, porque no fuimos la organización partidaria que enarboló el inicio de esta campaña, de una campaña electoral. En el Tribunal Supremo Electoral de quienes se están quitando. Sí. ¿Pueden los ciudadanos participar en quitar la campaña de los partidos políticos? Ciudadanos que se unan y digan, miren, hay una prohibición y hay una norma. Sí. Partido político, no se preocupe, nosotros se lo vamos a quitar, y le bajan la campaña al partido político. ¿Pueden los ciudadanos hacer eso? En primer lugar, yo creo que vale la pena mencionar que el problema de la propaganda electoral anticipada es un problema de nación, no es un problema solo del Tribunal Supremo Electoral, y que nosotros necesitamos la colaboración de toda esa ciudadanía que se ha manifestado, porque no se puede ir en contra de la corriente. De hecho, hay ONGs que están pidiendo fotos. Hay un amplio sector de la sociedad civil, yo me atrevería a decirte básicamente todos
todos los actores de sociedad civil están muy contentos con la medida porque se está buscando poner en orden a los partidos políticos. Y a mí me complace decir, en el caso de Carlos, que lo tengo aquí presente, de incluso haber leído manifestaciones tuyas en algún medio en donde se reconocen los errores cometidos, y yo creo que eso es lo que necesita Guatemala. Ese debate jurídico del que estaba hablando Pedro, con todo respeto, el Tribunal Supremo Electoral será siempre respetuoso del debido proceso, y por supuesto que los partidos políticos que no se sientan de acuerdo con la misma tendrán derecho de impugnar la resolución por la vía que ellos consideren. Si me pregunta a mí, creo que es estéril la discusión desde el punto de vista que eso no hace avanzar a Guatemala, ni pone una plataforma electoral justa y ecuánime para todos los partidos que están en la contienda. Tenemos poco tiempo, pero yo quisiera hacer otra consideración que me llama la atención. Yo, de luego, si hubiera sido partido político, el viernes habría levantado la voz. Y a mí me llama mucho la atención que los partidos políticos han mantenido silencio. Si el plazo termina el viernes 3, ¿cómo el 4, a las 17, el Tribunal Supremo Electoral dice: se procedió a la verificación de campo y monitoreo por los distintos medios de comunicación del cumplimiento de la disposición? ¿Cómo en 8 horas se verifica todo el país y se sanciona? Porque si la verificación ha sido antes del día 3, no es válida. ¿Cómo en 8 horas se da esta sentencia con una cosa más? El Tribunal Supremo Electoral emite un secreto en todas las discusiones de sus actos administrativos un día antes. Esto, yo como ciudadano, no me gusta. Lo acepto porque es un mal menor, pero jurídicamente, ¿cómo se hace una comprobación en 8 horas? Creo que son dos temas totalmente diferentes. Lo primero es, el Tribunal Supremo Electoral, en el caso concreto, no se sacó de la manga la imposición de esa sanción. Se conformó una comisión en la que trabajaron un sinnúmero de personas, delegados y subdelegados a nivel nacional, que fueron verificando los diversos lugares de la República en donde estaba instalada y colocada la propaganda anticipada. Pero la razón... pero vamos a ver. Que dice, vencido el plazo, se procedió. No puede ser. El plazo venció el 3, no se pudo proceder a la verificación. Lo que sucede, y quiero mencionar una cuestión que en su momento no se dijo en la conferencia, por respeto al tema que se estaba tratando, pero tanta importancia se le dio que el último día, el día que venció el plazo, falleció en carretera una persona, un trabajador del Tribunal Supremo Electoral que formaba parte de esa comisión, regresando del interior, en donde había verificado que las áreas que él tenía a su cargo todavía tenían elementos de propaganda electoral anticipada. Obviamente estaba de pesa en el tribunal, pero digamos, sí se cumplió con ese trabajo de campo. ¿Qué vamos a hacer, Estuardo? El tribunal, evidentemente, en este plazo vamos a continuar con eso, y hay sectores de la ciudadanía que lo van a apoyar. En el tema de la secretividad de las actas, yo no soy miembro, no soy parte de los titulares, de los magistrados titulares. Lo que sí les puedo decir es que si se cometió un error en la apreciación, inmediatamente se enmendó y al día siguiente subieron a la página del Tribunal Supremo Electoral la totalidad de las actas. Esto no tiene nada que ver con algo que fuera materia de que iba a ser conocido o resuelto en la resolución 147. Eso era una solicitud de días antes de otros partidos. Estamos en tiempo, yo creo que esto va a dar para mucho más, pero no ha dado nada más que para lo que ha dado. Yo creo que y los ciudadanos consejo a los ciudadanos es que entren en la página del Tribunal Supremo Electoral, vean el 117, vean el 147, vean la ley electoral, y ustedes mismos se preocupen, al igual que aquí hemos intentado transmitir la preocupación de estos extremos que se han debatido de manera pues bastante insidiosa o incisiva, mejor dicho, sobre algunos aspectos de las sanciones. Magistrado, diputado, muchísimas gracias. Perdón por el tiempo, pero esto voló. Ustedes no se van y vamos a comentar otro tema de su interés. Ahí regresamos. A las 8:45. Después del acalorado que todavía estamos aquí comentando, tema del Tribunal Supremo Electoral y su acuerdo suspendiendo a determinados partidos políticos, vamos a abordar
otro tema que viene siendo noticia en los últimos meses. Me refiero a lo que se ha venido a denominar la Ley de Inversión y Empleo. Una ley que genera unas zonas especiales de desarrollo y que determinados sectores la han visto con buenos ojos y otros se han opuesto a ella. De esos puntos que benefician o que perjudican, que están a favor o en contra, es sustancialmente los que queremos poner nuevamente sobre la mesa de debate para que ustedes tengan insumos. Para ello, dos invitados. Carolina Castellanos, que es directora ejecutiva de AmCham. Carolina, buenas noches, ya conocida en el programa. Don Jorge Briz, también presidente de la Cámara de Comercio, también conocido en el programa. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Sustancialmente, Jorge, vamos a empezar por Jorge, por favor. Porque ya ha hecho alguna manifestación, vamos a decir, contra, por ponernos, por posición en extremo, contra la ley. 2 o 3 puntos que tú dices, sin estos yo nunca voy a decir que sí, o no me gustan, o generan un problema. 2 o 3. Primero, venimos de una reforma fiscal irresponsable en el año 2002. Eso ha generado enormes problemas para el país, para la inversión, generación de empleo y los temas fiscales. Adicionalmente a ello, generar privilegios para atraer inversión, el no tener igualdad ante la ley, es una situación sumamente grave. Pero, Jorge, ¿cuáles serían los privilegios aquí o ejemplos de lo que se llama privilegios? Estuardo, no pagar impuestos sobre la renta por 40 hasta 70 años y otra serie de impuestos involucrados. Adicionalmente a ello... Bueno, eso es bueno para quien no lo paga, pero eso sería bueno para todos los que pagamos impuestos sobre la renta. O sea, ¿por qué no generalizarlo? Entonces, ese es el tema. Si efectivamente tenemos que tener igualdad ante la ley y queremos generar una norma y decir no estamos de acuerdo con el impuesto sobre la renta, pues simplifiquemos el sistema. La Cámara de Comercio hizo una propuesta en el año 2011 en ese sentido. Pero lo que no se vale es que actividades industriales, agrícolas, de servicios, no paguen un centavo de impuestos, produzcan en el país, exijan seguridad, infraestructura, educación, vivienda, y no quieran pagar. Ciertamente lo que el país requiere, necesita inmediatamente es una reforma fiscal estructural, donde haya igualdad ante la ley, que sea simple, sencilla, con tasas impositivas competitivas a nivel mundial, acordes a nuestra realidad económica y social. ¿Cómo es posible que hoy tenemos, según dicen las autoridades, un 80% de economía informal? Con esta ley, o con esta iniciativa de ley, lo que van a hacer es unir a toda esta gama de actividades empresariales a la informal, solo que legal. Carolina, sustancialmente, ¿qué posturas tiene AmCham? Aparte de lo que Jorge ha dicho, ¿están de acuerdo con eso? ¿Hay algunos puntos que ustedes vean más flexibles o de otro enfoque? ¿Cómo no? Nosotros creemos que lo que va a lograr esta iniciativa de ley, a como está ahorita, es de pronto retener la inversión que ya está. No perder las maquilas, por ejemplo, que están generando muchísimos empleos, y retener esta inversión que ya está y por consiguiente retener esos empleos. Consideramos que esta ley sí necesita algunos ajustes, como el tema fiscal, sí es excesivo. Y de pronto Guatemala no necesita llegarse y mire, me vendo barato, sino que nosotros también estamos convencidos que el tema fiscal no es el único requisito que un inversionista pequeño, mediano, grande tenga para venir a invertir a un país. La certeza jurídica es fundamental, la seguridad es más que fundamental, un Estado de Derecho es más que fundamental. Entonces, por más que nosotros tengamos exenciones fiscales tremendas, no es suficiente para atraer inversión. Entonces, de pronto, en vez de ajustar un poco ese tema fiscal, porque sí concordamos pues que sí puede dejar un hoyo fiscal, hacerle los ajustes a la ley, resolviendo este tema fiscal y enfocándose más en lo que la necesidad del país hay. Por supuesto, es imprescindible retener maquila. Entonces, concentrémonos en retener maquila. Es imprescindible sostener un poco el régimen de zonas francas. Bueno, concentrémonos en esas áreas y dejemos y permitamos inversión incluso de cualquier tamaño. Porque hay alguna parte de la iniciativa de ley, lo que pasa es que hay un montón de versiones. Entonces, en una de esas estoy diciendo algo que ya lo inventaron, porque es a diario la historia. Pero todo esto es un barniz. Es un barniz, ¿cómo no? Entonces,
entonces hay una inversión mínima de $800.000, una cosa por el estilo. $500.000 empleos para industria. Número de empleos. Y entonces, de pronto ahí estamos también quitándole oportunidad a pequeños a que puedan entrar al mercado. Si queremos realmente que invierta, bueno, pues dejámosle a casi que todo el mundo que venga abierto. Si va a generar 2 empleos, son 2 empleos que no había. Y si va a generar 1.000, pues qué alegre. Y si va a invertir $200, pienso que como que tiene que haber alguna más apertura en el tema de poder flexibilizar eso y no ponerle un estándar tan alto. De pronto vamos a bajarlo un montón y darle oportunidad a aquellos pequeños y medianos que puedan participar. Ahora, la eliminación, digamos, de todos estas pequeñas normativas que te generan un privilegio, eso es realmente lo que hemos cuestionado muchos, ¿verdad? Por ejemplo, tener $500.000, por ejemplo, tener el mínimo de 80 trabajadores, o hay niveles en los que uno va entrando y se pregunta, ¿y es necesaria la ley para generar empleo? ¿O son otros cambios los que tengo que hacer en el sistema? Estuardo, lo que sucede es que esta iniciativa de ley realmente es irresponsable. ¿Quién la propuso? El organismo ejecutivo, hace 19 meses, pero lo que propusieron a lo que es hoy, todos mandaron su carta a Santa Claus y todos quisieron estar incluidos y estar exentos del pago de impuestos. El problema es lo que tú estás estableciendo. Lo que Guatemala necesita es un sistema que efectivamente funcione. Hay otras cosas, como bien dijo Carolina, seguridad, certeza jurídica, reglas claras, combate a la corrupción, créditos, energía, capacitación, esos son temas. Pero la excusa es, pero como no tenemos todo eso, entonces no paguen impuestos, porque así viene la inversión. No es cierto. Además, hoy dice el del Fondo Monetario Internacional, con toda claridad, que esto va a generar un déficit fiscal aún mayor. Ya tenemos la irresponsabilidad del gobierno que genera presupuestos deficitarios en 20.000 millones de quetzales. Con esto, echémosle 6.000 millones de quetzales más. Además, las empresas que hoy están y que están pagando impuestos van a migrar a este sistema. No es posible que a alguien le dan en oferta 50 años para operar en el país y va a permanecer en este lado. Además, si permanece en este lado, como bien dijo Carolina, no va a poder competir contra sus colegas que van a tener otra serie de beneficios y privilegios. Y yo creo, y la Marroquín siempre lo ha establecido, Musso Ayau también lo decía, no es vía privilegios que vamos a desarrollar el país. Es con normas generales, con igualdad ante la ley, como dice Carolina y ustedes lo dicen, con certeza jurídica, que el país va a progresar. ¿Ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, vamos a poner 2 situaciones hipotéticas para la discusión? Uno, que las maquilas vayan a zonas francas y dentro de la zona franca cualquier exención impositiva sea posible, pero para cualquier empresa, para desarrollar esa zona. Pedro, no, pero es que aquí hay un tema que es sumamente serio. Actualmente las maquilas y las zonas francas lo que producen para exportar no paga un solo centavo de impuesto. Pero tampoco y lo que internan al mercado local tiene que pagar el impuesto del producto final. Con esta nueva ley resulta que lo que van a internar al país no va a pagar impuestos de importación. Entonces una industria que produzca para exportar también va a poder entrar de gratis todos sus productos al territorio aduanero nacional. Jorge, pero podríamos totalmente voltear el argumento y decir, esta ley pasa, es aprobada, y entonces todos nos vamos al sistema de esta ley. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero esa es la lógica del Fondo Monetario. Después todos vamos a ir, en cierto momento nos vamos a ir a esta nueva normativa. Ahora, ¿quiénes nos quedamos nada más pagando impuestos? Personas en relación de dependencia. Tú y profesionales. Tú y yo. Profesionales que ejercen su actividad liberales. Comerciantes. Los pocos que queden industriales, agricultores y de servicios. Y terminamos de contar. Carolina, solución. Es decir, esto ya lleva, como dice Jorge, 19 meses, ¿verdad? Pues, ¿hay visos de alguna solución? ¿O tenemos que ponernos como país y decir, bueno, la ley para todos iguales, y si se pierden unos empleos, se
esa certeza jurídica posiblemente se reconvierta en otros. Y que nos obligue, no? y que nos obligue a cambiar el sistema. El sistema que tenemos no funciona. Cambiémoslo. Nosotros nos iríamos un poco, ok, entiendo que hay toda una muy buena intención atrás de esto, se nos quita todo el régimen de la OMS, tenemos que entrar a algo nuevo. Ok, entrémosle a algo nuevo, está bien. De pronto tenemos que hacerlo en fases, porque por supuesto que todo sería perfecto, mire ya todo mundo igual y a ver si perdemos empleo. Estamos en una situación tan difícil en Guatemala que perder todos los empleos que generan maquilas, por ejemplo, sería un caos. Entonces, vayámonos con fases. Bueno, démosle a las maquilas, ajustemos la ley, la propuesta de ley, y démosles un tiempo perentorio. Y vámonos como poco a poco, porque ciertamente estamos compitiendo con, por ejemplo, Honduras y Nicaragua, que siguen bajo el régimen de la OMC porque ha ido su economía, etcétera, ¿verdad? Entonces se van a ir para allá. Entonces no los queremos perder, se nos quedan 100,000 gentes sin empleo. Entonces pero vámonos por fases, no les damos ahí para siempre sin pagar impuestos, sino démosles un espacio. Digamos 5 años. O por ejemplo, pero para maquilas que producen ropa, que es donde está el problema. Entonces focalícense ahí. Si ahí es donde tienen el problema grave. Sí, pero hay otras maquilas, por ejemplo, hay una ensambladora de joyería en Guatemala. Correcto, sí. Y que está bien, que puedan seguir teniendo casos muy calificados. Pero vayámonos por fases. Y realmente lo que necesitamos es preservar esa inversión y esos empleos. El argumento va a ser si es bueno para esta industria y es bueno para esta producción, es bueno eso. ¿Por qué no es bueno para todos? Y hay una lógica. Y hay otro tema que no hay. Estoy de acuerdo. Y hay otro tema que no han investigado. Pactos, por ejemplo, con Corea, de doble tributación. Si usted tributa en Guatemala, es como que si hubiera tributado en Corea. Bueno. Eso, ¿por qué no? O Estados Unidos, que tiene una renta universal. Eso lo tenemos con Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no buscan ese tipo de esquemas que les pueden permitir seguirse desarrollando? Pero algo que tú decías, pongámonos serios. Okay. Un minuto nos queda. Un minuto. Para ponernos serios. Datos súper rápidos. Un análisis hizo Nicolás Virsi, amigo de todos nosotros. Guatemala tiene el 34% de la población de la región de Centroamérica. Tiene solo el 27% del PIB, el 12% de la inversión extranjera directa. Si fuéramos muy analistas, diría 34, 34, ¿verdad? Para el tema de turistas, por ejemplo, recibimos el 21% de los turistas que llegan a la región, pero solo el 14.6% del gasto. O sea, recibimos mochileros en su mayoría. Entonces uno agarra estas cifras y entonces tú dices, pongámonos serios. Sí, pongámonos serios. Miremos esta relación y estamos haciendo algo mal, pues. Yo quiero sacar y que subas a la web para que lo vean los televidentes, no ahora, sino en su momento, una cosa que creo que me dijiste tú. Si no me dijiste tú, me desmientes. Una vez estuvimos analizando las 10 o las 15 razones, o con alguno de ustedes fue, por la que un inversor venía o no venía. ¿Cómo no? La exención impositiva creo que era... El 11 o el 7 al 11. O de los últimos. Era de los... Seguridad. Correcto. Es fundamental. Seguridad, certeza jurídica. Energía eléctrica, capacitación. Disponibilidad de mano de obra, infraestructura, etcétera. ¿Cómo no? Exactamente eso es así. Entonces, el tema fiscal sí es importante, sí, por supuesto. Es una buena intención, ajustemos la ley, pero tenemos un montón de cosas que hacer para concretos, específicos y por tiempo reducido. Y ojo que estamos en baja en rating de Guatemala como país. Fitch nos degrada, ¿verdad? Bueno, ya estamos en tiempo, don Estuardo. Carolina, Jorge, muchísimas gracias. Hayan visto ustedes, y este tema se enlaza con el anterior. Cuando la ley no es igual para todos, cuando hay personas que tienen privilegio, o cuando la ley se salta en beneficio de determinadas situaciones, por muy coyunturales que sean, se termina pagando con el tiempo. Ley general e igual para todos. Ese tiene que ser un principio que sea inamovible e insalvable por todos. Carolina, Jorge, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y a ustedes, muy amables, nos despedimos aquí, don Estuardo y un servidor, y nos vamos a deportes, de lo que hoy ahí sí que hay pelea y mucho que hablar. Esto es un dulce para lo que viene ahora. No se muevan. Los deportes son presentados por el